Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre El corazón delator. Vamos a hablar sobre Corazón delator, un cuento corto de terror psicológico. Esta es la primera vez en el canal La Coleccionista de Historias que estamos hablando sobre este género literario. Es literalmente la primera vez. ¿Quién escribió esta historia? Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense que nació en el año 1809 en Boston, Massachusetts. Lamentablemente tendría una vida corta, ya que falleció en el año 1849. Solamente vivió 40 años. Él fue hijo de dos actores, fue lamentablemente abandonado por su padre cuando era muy pequeño. A los 2 años perdería a su madre producto de la tuberculosis y es así como terminó viviendo en un hogar de acogida con un matrimonio apellidado Allan. Es así como se forma su nombre, Edgar Allan, y Poe por el apellido de su padre biológico. Edgar Allan Poe tuvo una vida bastante controversial por el hecho de que se casó con su prima y también porque la prima tenía 13 años de edad cuando contrajo matrimonio. Sé que eran otros tiempos, pero nada justifica ese acto. Además, no solamente fue controversial su matrimonio con su prima, sino que también su fallecimiento fue bastante controversial. Murió de una forma rara, lo encontraron deambulando por las calles, desorientado. Algunos decían que había sido envenenado, otros decían que estaba siendo perseguido por mafiosos. Hay muchas hipótesis acerca de su fallecimiento. Sin embargo, si hay algo que no es controversial, si hay algo que es seguro, si hay algo que todos sabemos, fue que Edgar Allan Poe fue pionero en los relatos de terror psicológico, en los cuentos detectivescos y también en la poesía melancólica y romántica de los Estados Unidos. ¿Cómo comienza la historia de Corazón delator? Comienza con un narrador anónimo que trata de convencernos desde el primer momento en que no está loco. Yo creo que ese era el primer indicio de que sí lo estaba. Este narrador anónimo vive obsesionado con una sola cosa: el ojo de buitre. El ojo de buitre está en el rostro de uno de los vecinos de este señor, que tiene un ojo que al parecer se abre y mira todo solo. Entonces, el narrador anónimo está obsesionado con el ojo de buitre y todas las noches espía a su vecino esperando que ese ojo se abra completamente solo. Y un día, una noche mejor dicho, va a ser descubierto por su vecino, que es un hombre anciano. Y en su desesperación, este narrador anónimo va a terminar asfixiándolo y va a ocultar debajo del tabladillo, debajo de las tablas del piso, el cadáver de su víctima. Una vez que el narrador ha escondido debajo del tabladillo, debajo de las tablas del suelo, el cadáver de su víctima, va a recibir una visita inesperada. Oficiales de policía que han ido a investigar porque alguien ha declarado escuchar un grito. El narrador va a recibir a los policías sin ningún temor, con muchísima tranquilidad. Cree que no van a poder descubrirlo. Y mientras está atendiendo a los policías y está respondiendo sus preguntas, se va a dar cuenta de algo aterrador. Escucha un ruido. Un ruido que se da cuenta es el corazón de su víctima, que sigue latiendo. Va a tratar de distraer a los policías, pero llega un punto en el que el ruido es muy notorio y él no se da cuenta de si es que le están tomando el pelo, de si es que lo están tratando como loco, de qué está pasando, porque los policías al parecer no escuchan ese corazón latiendo. Finalmente, el narrador, a punto de volverse loco, aunque ya nos había dicho que no estaba loco, aunque nosotros creemos que sí está loco, pero bueno, el narrador, a punto de volverse loco, termina confesando su crimen, porque no puede soportar seguir escuchando
los latidos del corazón de su víctima. Este cuento corto explora muchísimo los temas de la culpa, la locura y la obsesión. Obsesión irracional en un ojo que llama ojo de buitre. Hay algo importante en este cuento y es que el narrador anónimo que nos cuenta esta historia no odia al anciano, no odia a su víctima. Lo que odia es a su ojo, a un ojo que llama ojo de buitre, un ojo que no tiene nada que ver con el narrador anónimo que nos cuenta la historia. Es una obsesión irracional. Se ha obsesionado con algo que no tiene ningún sentido. También explora el tema de la locura, porque si bien el narrador desde el inicio trata de convencernos a nosotros los lectores de que no está loco, todo lo que hace en la historia nos demuestra que sí lo está. Es así como podemos ver cómo a veces nuestra mente genera explicaciones racionales para hechos que son irracionales. Nos muestra cómo a veces nuestra propia mente trata de engañarnos, tratando de justificar de manera racional cosas que no lo son, como el hecho de odiar a un ojo porque te parece que es un ojo de buitre y crees que te observa. Entonces sí, también se explora el tema de la locura en Corazón delator. Y por último está el hecho de la culpa. Y ahí entra un simbolismo, una imagen, una referencia muy potente, que es la del corazón. El corazón que sigue latiendo a pesar de que su dueño ha fallecido. El corazón que suena en la cabeza del narrador después de haber cometido un crimen. Este corazón que desde dentro del propio asesino sigue sonando como un recordatorio de lo que hizo, como una culpa real, como una culpa presente, protagónica en la vida del criminal. Es un corazón que late llamando la atención del victimario, llamando la atención de la persona que hizo algo mal. Y este corazón que late muestra cómo tú puedes tener un crimen perfecto, pero aún así no puedes escapar de tu propia conciencia y de la culpa que puedas llegar a sentir. ¿Esta temática la hemos visto antes? Sí. En Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, el protagonista tampoco podía escaparse de la culpa de haber matado a la vieja usurera. Algo similar vamos a ver en Corazón delator, cuando este narrador anónimo no puede deshacerse de la culpa de haber acabado con la vida del anciano. Y es así como parecía que iba a salirse con la suya, que iba a tener un crimen perfecto, que no lo iban a descubrir, y finalmente él propio termina declarando, confesando, anunciando su crimen, porque no puede hacer que el corazón se calle, ese corazón que suena solamente en su cabeza y que le dice que jamás va a olvidar lo que hizo. Tenemos que hablar ahora si es que yo recomiendo leer Corazón delator y definitivamente lo recomiendo. Edgar Allan Poe fue un pionero en el terror psicológico, en los cuentos detectivescos, en la literatura, mejor dicho, en la poesía romántica oscura, en esta poesía romántica melancólica. Es sin duda uno de los pioneros. Tuvo una vida trágica, tuvo una vida controvertida y tuvo una vida corta, que se contrapone con la larguísima cantidad de años que lleva aportando a la literatura. Es uno de los referentes sin duda del cuento corto y ha sido referente para otros escritores como por ejemplo H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle o Charles Baudelaire. Entonces sí, el aporte de Edgar Allan Poe al mundo de la literatura es muy amplio, es larguísimo, contrapuesto con lo corta y trágica que fue su vida. Muchos lo mencionan a él como un artista bastante aturdido, un artista bastante... no sabría cómo decirlo sin que suene mal, ¿no? Tuvo una vida controvertida, como ya lo hemos escuchado, pero el aporte que hizo al mundo de la literatura es sin duda bastante evidente, bastante notorio y algo que se tiene que reconocer al escritor. Entonces sí recomiendo leer Corazón delator, no solamente por quien lo escribió, sino también por la temática,
Es un cuento de terror psicológico que les va a parecer, uno, breve de leer, pero también muy interesante y que los va a llevar a cuestionarse bastantes cosas, como el hecho de que podemos escapar de todo el mundo menos de nuestra propia conciencia. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme en los comentarios si es que ustedes ya han leído a Edgar Allan Poe, si es que han leído Corazón delator, si es que hay alguna historia de terror psicológico que ustedes recomienden leer. Por favor, cuéntenme en los comentarios todas esas cositas que podría ser interesante para los demás miembros de la comunidad La Coleccionista de Historias para poder conversar, debatir y compartir ideas acerca de recomendaciones de cuentos de terror psicológico. Y si bien eso es todo por el video del día de hoy, manténganse atentos al canal porque pronto vendré con un video nuevo. Adiós.